Vamos a seguir hablando de nuestro nudo entre la judicialización política y la politización de la justicia, que es un nudo muy difícil de desatar y necesitamos buenos abogados que nos lo expliquen. Y estamos con un abogado penalista que explica con mucha claridad las cosas, muy atento a la política y que ha sido también procurador anticorrupción. Gracias por acompañarnos, César Azabache. Claro, ¿qué tal? A las órdenes. Ahora el gobierno, como conversábamos con la congresista Susel Paredes, pretendiendo poner mano dura, no contra el crimen organizado, que ahí quizá bien valdría la mano dura, sino ante las protestas sociales, ha sacado un decreto en el marco de las facultades delegadas que eleva tremendamente las penas por interrumpir servicios públicos, por bloquear carreteras, no lo hice con ese nombre, por acciones que pueden derivarse de protestas desbordadas. ¿Cómo ves eso? Paradojas, ¿no? Hace aproximadamente 10 días, el mismo gobierno promovió un decreto distinto que lo que hacía era flexibilizar las prisiones preventivas. Modificaba los términos. 6 años, 8 años, 10 años. Grilletes. Grilletes que no tienen, porque no hay un programa de abastecimiento de grilletes suficiente para cambiar el modo de reacción del sistema desde el encierro a la calle. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Para comenzar, la cuestión sobre las cárceles hay que tomarla con pinzas y muchísimo cuidado. Es siempre una cuestión que obliga a combinar capacidad de albergue con políticas de elección de casos. No veo eso en un gobierno que de un lado quiere flexibilizar las prisiones y del otro lado... Pero ¿no te parecía descabellado ese decreto, esa idea de destugurizar prisiones? Destugurizar prisiones nunca es descabellado, pero supone un plan que incluye construcción de penales, diferenciación de cárceles entre procesados y condenados, determinación del ratio de cárcel por cada 100.000 habitantes, recursos flexibles, insisto, no hay grilletes en el Estado, y sobre esa base una política articulada, no una que dice flexibilizo la cárcel y al otro lado levanto la pena. En todo caso, por el tema que te había tocado, ¿ves un contraste entre eso y esta ley que endurece, que criminaliza las protestas? Totalmente, criminalizo la protesta, además el discurso es van a ir a la cárcel efectiva y al otro lado flexibilizo la cárcel. ¿Para quiénes? Para los que no protestan. Entonces, ¿cuál es la política del gobierno en materia de prisiones? ¿Cuál es la política del gobierno en materia de ley penales? ¿Por qué se pueden mandar dos mensajes al mismo tiempo? ¿Qué riesgos fundamentales le ves a estas leyes? Bueno, el segundo paquete, porque me preguntaste, el de las protestas, tiene un problema de falta de empate entre el discurso con el que se ha presentado y el texto de la ley. ¿A qué me refiero? El discurso ha sido básicamente amenazante. La ley se ha presentado como una herramienta ante posibles protestas en marcha derivadas de la situación política en la que estamos. Las leyes, sin embargo, lo único que hacen es levantar las penas para esos crímenes de vandalismo que también, hay que decirlo, se presentan ocasionalmente con las protestas. Entonces, la ley que han aprobado no corresponde ni siquiera al mensaje autoritario con el que se le ha lanzado. Es ahí el problema, ¿no? Porque ¿qué pasa si en los próximos días la policía, al impregnarse de ese discurso, de pronto pues reprime más allá de lo que normalmente reprimiría? Entonces hay una relación entre el discurso y eventuales heridos, eventuales víctimas mortales, y ahí vienen pues los procesos judiciales que llaman la atención en el mundo, ¿no? Por supuesto, porque el discurso alienta maniobras represivas en un entorno en que lo que necesitan las protestas es también directrices claras, reglas claras, que permitan viabilizar cosas como las que la congresista Paredes te decía recién. Los manifestantes deben saber que si una pista tiene 3 vías, pues hay que dejar una libre para las ambulancias. Cosas de ese tipo pueden llevar a situaciones como las que se ven en otros países, donde el trabajo de la policía durante una protesta consiste en evitar que grupos de contramanifestación asalten a la protesta. Y que lo suelen hacer.
Pero cuando hay este discurso de fibra autoritaria, provocadora... Se deja de hacer. Mira, aquí se hizo durante el tiempo del ministro Elice, José Elice. La policía, y eso es lo que muestra que sí es posible, asumió un papel distinto, un papel de custodia a los ciudadanos que protestaban. No dejaron de haber incidentes violentos en el barrio chino, por ejemplo, con ocasión a la huelga de la agroindustria, o en el norte chico, donde incluso murió una persona a manos de un policía de Franco que fue intervenido por la propia policía. De modo que el chip, tengo la impresión, no está 100% instalado en la mentalidad de la gente policía promedio, pero se instala con discursos como el que he escuchado hoy día, presentando una ley que no dice exactamente lo que el primer ministro anunció que decía. Sí, pues a veces el discurso es distinto de la ley y lleva a interpretaciones radicales. Sí, por supuesto. Como por ejemplo los tribunos del TC diciendo Fujimori debe salir, y su resolución no decía nada de eso, ¿no? Sí. Y eso facilitó que el juez les diga, ustedes vean, ¿no? Pero es que nota que el factor común entre ambas cosas, qué bueno que lo digas, está en ese desfase entre lo que dicen las decisiones y los textos que se le entregan a la ciudadanía como normas y lo que dicen quienes deberían limitarse a explicar esos textos. También en el caso del TC, si algo llama la atención es que en efecto 3 magistrados han salido a los medios a vendernos un discurso que no correspondía a la decisión que habían tomado. Que era una nota aclaratoria, era una aclaración, ni siquiera una decisión. Ni siquiera una aclaración, era una resolución que decía que nada más se iba a aclarar, que no agregaba una palabra al debate sobre el caso Fujimori. Ahora sí crees que tendrán que hacer una resolución, ya no devolvérsela al juez de Ica, sino decir, bueno, que salga este señor y fundamentar, y con una fundamentación que incluya menciones a la decisión de la Corte Interamericana. Yo lo que creo es que se han entrampado horrorosamente. ¿Por qué? Cuando salieron a decirnos a todos y a todas que habían emitido una decisión que determinaba la libertad de Fujimori y mostraron un texto en el que eso no está, adelantaron opinión. ¿Por qué? En ese momento, cuando se produjeron las 3 declaraciones, el Tribunal Constitucional no tenía sobre la mesa un solo pedido de excarcelación de Fujimori. Ni siquiera uno. Claro, pero estaban en realidad explicando su decisión esa aclaratoria, no estaban hablando de lo que venía adelante. No decía nada sobre la excarcelación de Fujimori. Te cuento la historia. Cuando, la decisión a favor de Fujimori fue emitida en marzo del 22. En abril del 22, la Corte Interamericana ordenó que esa decisión no se ejecute. En consecuencia, se presentaron 2 pedidos de aclaración. Uno de la Procuraduría del Estado, pidiéndole al Constitucional que, en consecuencia, declare el mismo tribunal que su resolución perdía efectos. Una segunda, presentada por partidarios, familiares, abogados de Fujimori, diciéndole al tribunal que tenía que desobedecer la decisión de la Corte y liberar a Fujimori. Esas decisiones se quedaron ahí, no las tocó nadie, hasta que este año la conformación actual del tribunal decidió declarar que no iba a atender ninguna de las 2. Eso es todo lo que dice la resolución. No vamos a atender nada más. Hay un agravante. En octubre de este año, hace poco menos de un mes, la tercera sala constitucional de Lima, del Poder Judicial estamos hablando ahora, pero es la última decisión adoptada, resolvió otra demanda al favor de Alberto Fujimori. Una demanda que, de nuevo, pedía que no se acate la resolución de la Corte Interamericana y pedía que Fujimori sea, por tanto, excarcelado. Esa decisión se publicó el 23 de octubre de este año y lo que concluye es que prevalece la resolución de la Corte sobre cualquier otra resolución del caso. Sí, y eso eventualmente también, no va a ser liberado. Si es que no lo liberaran ya mismo, eso también va a llegar al TC y otros recursos. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Pero ¿qué es lo peor de esto, Fernando? En ese caso, el demandado era el Tribunal Constitucional.
De modo que cuando los 3 jueces, 2 jueces y una magistrada mujer, declararon en medios que estaban ordenando la libertad de Fujimori, sabían, porque lo estaban litigando, que el tribunal estaba siendo demandado para que lo haga y que un juez constitucional del Poder Judicial había ordenado que no lo hiciera. Bueno, se complica más el nudo institucional. Sí. Ahora, vayamos a otro nudo, que es entre la fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia, intermediando el Poder Judicial, porque podrían ampliar los efectos de la medida cautelar que pidió Patricia Benavides para que no le investiguen por los 2 casos que les han investigado a la Junta, y que esa medida cautelar tenga efectos sobre esta nueva investigación que podría sancionar. Coincido contigo que es un enorme embrollo. Pero aquí ha habido, en el lado de la Fiscalía de la Nación, un error sorprendente. Cuando hicieron ese pedido de ampliación de la medida cautelar que les protegió antes, a la señora Benavides, el expediente del caso ya no estaba en manos de la jueza, está en manos de una sala, porque hay una apelación. De modo que no hay nadie que pueda atender ese pedido cautelar. Reacción inmediata, la fiscal Benavides ha cambiado de pedido y esta mañana ha ido a la Junta a pedirles a los magistrados de la Junta que todos se abstengan de conocer su caso. La mejor muestra de que el primer movimiento fue un movimiento en falso. Porque no consideraron que ya estaba elevado ese expediente. Porque no lo tenía la jueza en sus manos. Entonces, por lo tanto, no va a haber cautelar. Según tu tesis de penalista, es que no podría ampliarle los efectos de una cautelar porque ya no estaba en sus manos. Pero por supuesto, es que, vamos, en esta... Porque ya estaba apelada esa cautelar. Claro, en nuestro procedimiento no es posible ampliar una decisión que está en manos de otra instancia. Y esa suspensión está en manos de una sala, no en manos de la jueza. Pero claro, están todos corriendo a ver qué recursos logro para... Claro, cuento el ejemplo del detalle, defensas Fernando, desesperadas. Exacto, porque esto lo que muestra es que hay más atolondramiento en la coyuntura, más impulso que maduración reflexiva de las cosas que hay que hacer. Tal vez si el Constitucional se hubiera tomado un poco más en serio lo que quería, no habría armado este enredo en el que ya no queda claro ni siquiera cuál es la última decisión vigente y ya no queda claro quién está diciendo qué respecto a qué texto. Tal vez si la fiscal de la Nación se hubiera tomado más en serio su caso, no habría cometido este enorme error de anunciar que iba a pedir la extensión de una suspensión que ya no está a su alcance. Entonces, si ese escenario no se podría dar, por eso que tú dices que ya no puede haber ampliación de los efectos de esa medida cautelar, volvemos al escenario en el Congreso. ¿Qué podría pasar si se vota a favor, que este es otro, ¿no? El recurso de los para una nueva investigación que plantean el congresista Esdras Medina? Si se vota por una nueva investigación a la Junta Nacional de Justicia, eso tomaría mucho tiempo. Sí, es que volvemos al atolondramiento, ¿no? Esta mañana pasaron las 2 cosas. La fiscal de la Nación le ha pedido a la Junta, confesando que su cautelar ha fallado, que ellos se inhiban. Y al mismo tiempo en el Congreso aparece una nueva moción para una nueva investigación que no se va a poder resolver sin primero emplazar a la Junta. De modo que si lo que se está intentando hacer es detener la audiencia del miércoles, pues eso no está funcionando. Y Fernando, no está funcionando por la cantidad de torpezas que están complicando las cosas, que están sobreexponiendo a las instituciones involucradas en esto y que están dejando, honestamente, toda esta discusión en ridículo. Ya, entonces vamos, lo de Esdras Medina tomaría demasiado tiempo. Más rápido puede resultarle lo de que, inhíbanse porque tenemos conflicto de interés entre los dos, que sí los tienen. Pero eso no se puede hacer, porque de hecho, en este tipo de cosas, Fernando, lo que nunca puede pasar es que una parte origine las razones por las que un juez debe inhibirse. Yo no puedo sacar a un juez de la mesa denunciándolo. Mira qué fácil sería, ¿no? Me demandan ante un juez, sé que voy a perder, entonces lo denuncio para que se vaya. No. Pero dentro de estas formas de la justicia y de los procesos también hay cierta política, ¿no? Porque son casos emblemáticos, estamos todos enervados. Y, por ejemplo, podría decidir la Junta, decir, bueno, que se inhibe la doctora Inés Tello porque es la que tenía a cargo las investigaciones
contra Patricia Benavides y se inhibe Tello y los demás la jugan. ¿Podría suceder algo así? Ya, pero eso sería un mensaje pésimo para el sistema, ¿no? Entonces, en adelante, si el señor Castillo va a enfrentar a un tribunal que le va a denegar la libertad, pues entonces recusa a los jueces o provoca que todos se inhiban. Si el señor, qué sé yo, Pérez, González o lo que sea, sabe que va a ser condenado por un caso, pues entonces recusa al juez para que se inhiba. No. Ya, pero esa figura de la recusación que existe en el Poder Judicial claramente, ¿existe igual ante la Junta Nacional de Justicia? Existe para cualquier tribunal, pero la regla pero en ¿cuál el es? TC no es igual, ¿no? Lo que ocurre es que los fiscales y los magistrados del TC no son recusables. Ya. Eso tiene que ver con que, pero se pueden apartar ellos mismos, tiene que ver con que, Fernando, uno pide estas cosas cuando existe un problema anterior a la disputa, no cuando en el marco de la disputa nos hemos denunciado mutuamente. Y aquí todas las peleas entre la Fiscalía y la Junta comienzan en el mismo momento, cuando la Junta Nacional de Justicia anuncia que tiene 4 casos que sí va a considerar respecto a la fiscal Benavides. Entonces el Congreso le abre un expediente a la Junta, la fiscal le abre otro expediente a la Junta, la fiscal demanda por amparo a 2 jueces de la Junta. Eso no es equilibrado. Hagamos un poco de pronóstico. ¿Crees que la fiscal busque algún pretexto, alguna razón para demorar las cosas y dar tiempo a que de pronto le venga alguna salvación del Poder Judicial o del propio Congreso? Bueno, no le alcanza el tiempo. Yo lo que temo es que el miércoles la fiscal de la Nación va a tener que enfrentar en una audiencia los cargos que pesan sobre ella delante de la Junta y habrá que tomar una decisión equilibrada. Esperamos que independiente sobre Pero podría ella. decir que le reprogramen, que está enferma. Bueno, las reprogramaciones se piden y se conceden o no. Que simule estar enferma creo que es algo que no podría ser. De modo que creo que de una manera u otra el miércoles va a ser un día decisivo en esta controversia, sea cual sea, Fernando, la decisión que tome la Junta. Porque en términos de un procedimiento independiente también la Junta podría decidir no suspenderla. Además, ¿verdad? el tiempo también podría jugar contra ella porque puede haber revelaciones de, por ejemplo, los que están en detención preliminar, el que está en detención preliminar, su asesor Villanueva, que podrían filtrarse revelaciones contra ella. O no, yo creo que para lo que tenemos que organizarnos, Fernando, es para empezar a respetar que existan determinados momentos que sean concluyentes en ese tipo de disputas y dejar de eludirlos. El miércoles es un día clave. El miércoles es un día que sí es tomado con seriedad por todos los personajes de esta historia, puede producir una primera decisión equilibrada. Y repito, no tiene necesariamente que ser la suspensión de la fiscal de la Nación. El jurado, la Junta Nacional de Justicia, tiene también la opción de tomar otro tipo de decisiones para seguir adelante. Por ejemplo, no suspenderla. Por ejemplo, suspenderla por muy poco tiempo. Por ejemplo, amonestarla. De lo que se trata, Fernando, creo en este momento, no es de promover que uno gane y otro pierda. Creo que ya nos toca empezar a notar que tenemos que equilibrar procesos que se están volviendo altamente confusos solo por el enorme atolondramiento y la poca reflexión que están teniendo en su propia actividad los personajes de esta historia. Y la polarización de todos los actores de la justicia y de la política. Muchas gracias, César Azabache. Encantado.